Música contra la violencia. El Día de Muertos en Nepal. Hugo, agricultor en las Chinampas. Hola, bienvenidos a Vientos, noticias que vuelan. El noticiero con información, historias y opiniones para ti. La música ayuda a sacar las emociones, relaja y también pone ritmo en nuestras fiestas. Pero al aprender a tocarla se desarrolla nuestro cerebro. Vamos a la colonia Vicente Guerrero, en Villa de Sachila, Oaxaca, para descubrir cómo un taller de violín, viola y violonchelo están cambiando la vida de esta comunidad. Esta colonia es muy conocida por la delincuencia. Con el proyecto de la música ha reducido la delincuencia en esta colonia. Los jóvenes pues están más ocupados en las actividades que hay acá en la escuela de música. Hay alrededor de 30 niños. Unos vienen de familias numerosas, de familias humildes. Aprendí a tocar el violín, el cello y la viola. A leer las notas, lo más importante es el solfeo, porque ahí nos dan los tiempos, cómo tenemos que coordinarnos y todo eso. Me gusta la música porque es la manera en la que yo me puedo desenvolver y puedo expresar mis sentimientos. Es un medio de distracción, porque puedo enseñarle a las demás personas y así pueden ver lo que estoy haciendo. Cuando toco un instrumento, siento tristeza, alegría, enojo y todos los demás sentimientos que pasan por mi mente o que estoy sintiendo en ese momento con el sonido de las cuerdas del cello. He aprendido cosas valiosas y he aprendido a convivir y a saber más sobre la música y sobre el entorno que lo rodea. Lo que me gustaría es que creciera más, tuviera más alumnos, fuera más reconocida y fuera más importante. Yo lo que quiero ser es músico, aprender a tocar bien el cello y poder tocar en las grandes orquestas. Nunca me imaginé poder saber tocar un instrumento, poder sentir lo que se siente. De acuerdo a la ley, tú tienes el derecho a llevar una vida libre de violencia. Sin embargo, esto no es posible para muchos niños y niñas de nuestro país. Niños y niñas de Veracruz nos comparten su experiencia ante el aumento de actos violentos que ha sufrido el Estado. Yo pensé que eran cohetes, pero el otro día ya salió en el periódico que había habido una balacera. Unos les volaba la cabeza, otros los balaceaban. Y yo digo que a lo mejor sí es verdad. Pues antes yo digo que no era así. No era tan seguido que ya estaban matando a alguien. Yo pues no vivir aquí, no me gusta. Porque hay mucha bulla, muchos muertos. Una señora salió ahora sí como loca, gritando que no llevaran a sus hijos a la escuela porque si los llevaban ahí los iban a tener y se los iban a matar. Que podían robar a algunos niños en las escuelas y en las casas. Sentí miedo por esto. Me da miedo porque me podían robar y que no quieren a nadie afuera porque si la encuentran o en algo la matan. Ellos no pierden nada, pero nosotros sí, faltamos a clases. Desearía que no haya violencia, que esté toda la familia contenta y juntos, que estuvieran felices,
y que hayan diversiones. Esperamos que las autoridades, políticos y personas en general escuchen las voces de estos niños. En Indonesia, algunas comunidades aman tanto cantar que pueden comenzar una canción sin que nadie les dé una señal para hacerlo. Donde hay 2 o 3 personas de la tribu Batak, pronto habrá un dúo o trío listo para cantar. Así es, los batakneses son conocidos por su costumbre de cantar. Su canción habla del compromiso que tienen los niños de echarle ganas a sus estudios. Adit y sus amigos no solo cantan, también tocan la flauta. La flauta en el idioma batak se llama sulim, el sulim. Adit Situan aprendió a tocar flauta o sulim desde el 2º grado de primaria. Él, en representación de sus amigos, está tocando una melodía para nosotros. El domingo pasado nos encontramos frente al Monumento a la Revolución para jugar, hacer ejercicio y convivir con personajes de Plaza Sésamo, como Elmo, Lola y el Come Galletas. Esto como parte de las actividades de la iniciativa Listos a Jugar, que busca promover hábitos saludables en los niños y niñas latinoamericanos y además ofrece spots, aplicaciones, juegos y una serie de televisión que podrá ser vista por Canal 11. A mí me gusta hacerme casi con mi aro y hago cosas divertidas. Me siento muy feliz porque me gusta girar el hula hula, ya que eso me desestresa. Siento súper padre porque es un evento especial para mí, demostrar toda mi agilidad que tengo así con el hula hula. Practico fútbol, básquetbol y nada más. A veces juego fútbol o a veces juego básquetbol con mis amigas. Si comes frutas y verduras, eso te ayuda a que tu aparato digestivo pueda hacer mejor las actividades diarias y que también pueda razonar bien los alimentos. Al igual que en México, en Nepal también tienen un día especial para recordar a sus muertos y su propia manera para festejarlo. Acompáñame para ver juntos esta interesante nota. Cada año, la comunidad budista nepalí de Katmandú celebra un festival de las luces o Día de Mataya, dedicado a los seres queridos que ya han fallecido, con el objetivo de compartir felicidad y también para olvidar el dolor por la pérdida de familiares y amigos. Este festival se celebra cantando, bailando y usando diferentes vestimentas. आज रमाइलो लागिरहेछ त्यत्रो एक वर्षको मेहनत आज देखाउन पाइरहेछ सबै क्राउडको माथि आफूमाथि खुसी लागिरहेछ म धाबाजा बजाउँदैछु अनि खुसी लागिरहेछ एक वर्षको मेहनत आज बल्ल बजाउन पाइरहेछ राम्ररी बाहिर आएर शो गर्न पाइरहेछ रमाइलो लागिरहेछ Anuj y Sailina, junto con sus amigos, han dado su máximo esfuerzo para tocar su música en el Día de Mataya. Cada comunidad cuenta con un solo día durante una década para mostrar su música. Ellos deben tocar sus melodías alrededor de los templos e imágenes budistas de la ciudad. Los grupos musicales y las personas caminando con luces son lo más atractivo de esta celebración. Aunque también los devotos deben caminar alrededor de las comunidades visitando los templos. Este año no pudieron seguir la ruta regular. 13 hours जस्तो हिँड्नुपर्छ तर यो पालि भूकम्पले गर्दा अलिकति कम भएको छ लाइक 4 वटा स्टुपास लिनुपर्छ भन्छ म त्यहाँ भनेको स्पेशली मरे मान्छेको लागि हट जान्छ अनि यसको मेन अब लाइक उद्देश्य चाहिँ अब के रमाइलो गरेर बिर्सिदिउँ अब पुरानो कुराहरू सधैँ दुखी भएर बस्नु पनि हुँदैन नि त अब मान्छे भनेको जन्मेपछि मर्नु नै पर्छ नि त कतिसम्म दुखी भएर बस्नु बरु मरिसकेकोलाई सम्मान दिएर आत्मालाई शान्ति दिने हो अनि आफू चाहिँ खुसी भएर बस्नु La vaquita marina es uno de los cetáceos más pequeños del mundo, que solo vive en la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y que está en grave peligro de extinción, pues es atrapada por las redes de enmalle y la pesca ilegal. Esta nota es un llamado a protegerla, pues quedan muy pocos ejemplares nadando en nuestros mares, pero entre todos podemos salvarla. A final del mes pasado desfilaron alrededor de 200 alebrijes monumentales por las calles de la Ciudad de México.
Los alebrijes son seres imaginarios inventados por Pedro Linares, un artista mexicano, quien después de tener pesadillas en donde se le aparecieron estos animales fantásticos, decidió reproducirlos con cartón. De esta manera dio inicio a una tradición mexicana que en la actualidad practican artesanos de distintos estados del país. En la sección Dinos tenemos un reportaje sobre la igualdad que nos enviaron niños y niñas de la colonia Plan de Ayala en Tuxtla Gutiérrez y que realizaron en el Laboratorio de Ciudadanía Digital impartido por el Centro Cultural de España en México. ¡Vamos a verlo! Estamos en el programa Telecin y vamos a hacer una entrevista a una persona de Plan de Ayala. ¿Usted cree que los niños y niñas podemos decidir lo que queramos hacer? No, No. ¿Por qué crees que no? porque si los niños decidieran qué hiciéramos sería mal. Porque las mamás mandan. Pues tienen la libertad de decidir, pero también con la guía de sus papás. Pues yo creo que conforme van creciendo se van dando cuenta qué les gusta y qué no les gusta y en base a eso ellos tienen la capacidad de decidir. ¿Y usted? Claro que sí, yo creo que como seres humanos que son también los niños, también cuentan sus opiniones, entonces ellos deben de decidir qué deben de hacer, ya que debe de ser conforme lo que a ellos les gusta. Sí, porque están en la escuela, pues saben leer, saben explicarse lo que ustedes necesiten, de prepararse en su escuela, pues todo eso, pues ustedes pueden decidir también de qué es lo que gusten hacer. ¿Por qué crees que los niños y niñas indígenas que viven en la ciudad no pueden ir a la escuela? están haciendo un trabajo en su casa, que a traer verduras o cortar leñas, por eso no tienen tiempo para ir a la escuela. Porque ahí falta un poco de recursos para las familias, pues hay mucha escasez y ellos vienen en busca de mejores comodidades aquí en la ciudad. Desgraciadamente que se encuentran con un gran tope y ellos no pueden acudir a una escuela. Por falta de apoyo económico hacia los padres. Porque muchos los discriminan, ¿no? Por su raza. Gracias, Julio. Esto fue Telecin. Nos vemos hasta la próxima. Las chinampas, esos espacios de tierra que el ser humano conquistó para sembrar maíz, hortalizas y flores, son una forma tradicional de cultivo que hemos heredado desde los tiempos prehispánicos. Vamos a conocer a Hugo, un niño agricultor de las chinampas en Xochimilco, y quien ha aprendido este oficio de la mano de su padre. Me llamo Hugo, tengo 11 años y vivo acá en el Distrito Federal. Y pues aquí trabajo yo. Vivo con mis papás y mis hermanos. Yo con mis hermanos pues me llevo bien, pero hay veces que los tengo que regañar porque se están peleando por cualquier cosa. Yo voy en 6º grado y la materia que más me gusta es ciencias, porque por lo que he visto que son de laboratorios y todo eso, por eso me gusta. La chinampa, pues todo lo que sé, pues está flotando totalmente toda, y para que estamos arriba por decir, de toda la tierra unida está, y por eso hay árboles, porque esa es la que sostiene que no se ande moviendo de aquí para allá. Lo que más me gusta de venir a la chinampa es que puedo jugar de repente, acabando de hacer lo que debería hacer. Por los árboles me subo yo a cortar algo, si son de fruta me subo a cortar fruta y así. Una chinampa es un lugar donde siembras varias cosas para mantenerte. Para mí me mantengo de las lechugas, de todo eso. Y también para mí es divertido porque pues así yo puedo sembrar mis cosas y todo eso. Y pues acá es todo esto de acá es la chinampas. Pues yo he aprendido que las cosas no son así que te las dan baratas y todo eso. Como dice mi papá, si no estudias algo así,
no vas a tener con qué y te vas a tener que mantener de las chinampas. Cuando sea grande, pues lo que yo quiero hacer es doctor y si no tengo chance de hacer eso, pues agricultor. Lo que yo puedo decirles es que todo lo que se propongan lo pueden lograr, porque por decir yo puedo prometerme que puedo hacer una huerta de pura verdura o algo así y lo puedo lograr. Para enviarnos sus comentarios y videos, visita nuestra página web y si quieres volver a ver nuestras cápsulas, búscanos en YouTube como Vientos TV. Nosotros estaremos de regreso aquí la próxima semana con más de Vientos, noticias que vuelan.